Mi esposo. Chocó el auto conmigo y nuestros hijos dentro, pero cuando salió a ver quién estaba en el otro vehículo, su rostro cambió. Era su amante. Y sin dudarlo, nos dejó allí, heridos para correr a cuidarla a ella. Todavía puedo sentir el chirrido de los frenos, el impacto del metal contra metal y ese silencio absoluto que duró apenas un segundo antes de que los gritos de mis hijos llenaran el auto. Era jueves por la tarde. Volvíamos de visitar a mis padres por su aniversario de bodas. Martín conducía nuestro SUV familiar con esa expresión de fastidio que últimamente parecía permanente en su rostro. Santiago, de 9 años, estaba absorto jugando en su tablet, mientras la pequeña Valeria, de apenas 5, dormía profundamente en su silla de seguridad abrazada a su muñeca favorita. Recuerdo que le estaba contando a Martín sobre los planes de mamá para su próximo viaje cuando todo sucedió en un instante. Cruzábamos la avenida principal con el semáforo en verde, pero de repente un auto plateado apareció de la nada, ignorando por completo su luz roja. Martín giró bruscamente, el volante intentando esquivarlo, pero fue imposible. El impacto fue brutal, en el costado del conductor. Nuestro vehículo giró violentamente y terminamos estrellándonos contra un poste de luz. El airbag se desplegó frente a Martín, pero el mío falló. Sentí un golpe seco en el pecho que me robó el aliento, y luego un dolor agudo que me atravesaba. Cada vez que intentaba respirar, algo tibio comenzó a correr por mi frente y mejilla. Cuando pasé mis dedos temblorosos, los vi manchados de sangre. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritaba Santiago desde el asiento trasero, con voz temblorosa y asustada. Valeria despertó con el impacto y comenzó a llorar de forma desconsolada, un llanto que me desgarraba por dentro porque no podía moverme para consolarla. «Tranquilos, niños, estoy bien», mentí, aunque cada palabra era como una puñalada en mi pecho. ¿Están heridos? Santiago, ¿puedes ver si tu hermana está bien? Me duele el brazo, respondió Santiago entre sollozos. Vali está llorando, pero parece que está bien. Giré mi cabeza hacia Martín, que parecía aturdido. Tenía una pequeña herida en la frente y respiraba agitadamente. Martín, los niños, tenemos que sacarlos, dije con dificultad. Él parpadeó varias veces, como si estuviera saliendo de un trance. Me miró brevemente, asintió y comenzó a desabrochar su cinturón de seguridad. Sus manos temblaban. Lo escuché murmurar, «Quédense aquí», antes de abrir la puerta del conductor y salir tambaleándose. A través del parabrisas agrietado, lo vi caminar hacia el otro vehículo, ese auto plateado que había aparecido de la nada y había destrozado nuestra tarde familiar. Pensé que iba a verificar el estado del otro conductor, quizás a intercambiar información del seguro, o tal vez a buscar ayuda. Era lo normal, lo esperable. Lo que no esperaba era lo que sucedió después. Cuando Martín llegó al auto plateado y vio quién estaba al volante, su lenguaje corporal cambió por completo. Su postura pasó de aturdida a alerta en un segundo. Vi cómo sus hombros se tensaban y su cabeza se inclinaba hacia adelante, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. La puerta del conductor se abrió con dificultad y una mujer emergió, lentamente. Desde mi posición, apenas distinguía su silueta. Cabello rubio hasta los hombros, vestido azul ceñido, tacones altos. Tambaleaba al salir y tenía sangre en su rostro y en las manos. Lo que ocurrió a continuación sigue apareciendo en mis pesadillas. Martín, mi esposo de 11 años, el hombre con quien había construido una vida y formado una familia, corrió hacia ella con una urgencia que nunca antes le había visto. La abrazó. No fue un abrazo cualquiera, sino uno cargado de intimidad y desesperación. La sostuvo como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. Con delicadeza, la ayudó a sentarse en la acera y comenzó a examinar su rostro, limpiando la sangre con sus propias manos, tocándola con una ternura que hacía años no me mostraba a mí, y luego, simplemente se quedó allí, con ella. No miró hacia atrás, no regresó a comprobar cómo estábamos sus hijos o yo. Nos olvidó por completo. ¿Papá? ¿Dónde está papá?, preguntaba Valeria entre hipos y sollozos, su carita enrojecida por el llanto. «Está pidiendo ayuda, cariño», mentí mientras intentaba liberar mi cinturón con manos temblorosas. El dolor en mi pecho se intensificaba con cada movimiento. Varios transeúntes se acercaron a nuestro auto. Un hombre de unos 50 años, con una chaqueta azul, abrió mi puerta con esfuerzo, ya que estaba ligeramente deformada por el impacto. «Señora, ¿está bien?», preguntó con genuina preocupación. «Hay niños atrás. Necesitamos... ¡sacarlos!»,
Mis hijos primero, por favor, supliqué, tratando de contener el dolor. El hombre asintió y, junto con otros dos que se habían acercado, abrieron las puertas traseras. Sacaron primero a Santiago, que tenía un corte sangrante en el brazo derecho. Luego a Valeria, quien seguía llorando pero parecía ilesa más allá del susto. Una mujer joven los recibió y los sentó en la acera, lejos de los vidrios rotos. Durante todo este tiempo, mi mirada iba y venía entre mis hijos y Martín. Él seguía a unos 20 metros de distancia, completamente absorto en aquella mujer. Lo vi sacar su teléfono y hacer una llamada, todo mientras sostenía la mano de ella con firmeza. Ni una sola vez miró en nuestra dirección, ni siquiera cuando los gritos de Valeria se intensificaron al ser sacada del auto. Cuando por fin lograron sacarme, el dolor era tan intenso que apenas podía mantenerme en pie. La mujer joven que cuidaba a mis hijos me ayudó a sentarme en la acera. Desde allí, con la vista un poco más clara, pude observar mejor a Martín y a la mujer rubia. Fue entonces cuando una revelación me golpeó con más fuerza que el mismo accidente. La naturalidad con la que interactuaban, la intimidad de sus gestos, la preocupación casi desesperada de Martín. No era la primera vez que estaban juntos. Esto no era un encuentro fortuito. La forma en que él le acariciaba el rostro, cómo ella se apoyaba en él. Había una historia entre ellos, una historia que yo desconocía completamente. El sonido de la sirena de la ambulancia me sacó brevemente de mis pensamientos. Los paramédicos llegaron rápidamente y atendieron primero a mis hijos. Santiago tenía un corte profundo en el brazo que necesitaría puntos. Valeria, milagrosamente, solo tenía rasguños y estaba más asustada que herida. Cuando me subían a la camilla, con un collarín para inmovilizar mi cuello por precaución, Martín pareció recordar repentinamente nuestra existencia. Lo vi correr hacia la ambulancia, y por un segundo sentí alivio. Quizás había estado en shock, quizás ahora se preocuparía por nosotros, pero ese alivio se convirtió en una puñalada cuando se detuvo junto a la camilla solo para decir: «Lucía, tengo que acompañarla al hospital. Está muy grave. Nos vemos después». No esperó mi respuesta. No preguntó cómo estábamos sus hijos o yo. No mostró un atisbo de preocupación por nosotros. Simplemente dio media vuelta y regresó con ella, quien ya estaba siendo atendida por otro equipo de paramédicos. Los vi subir juntos a otra ambulancia, él sosteniendo su mano como si fuera lo más preciado del mundo. Santiago, sentado ya dentro de nuestra ambulancia con una manta sobre los hombros, me miró con ojos confundidos y heridos. «Mamá, ¿por qué papá se fue con esa señora?», preguntó con voz temblorosa. «¿No viene con nosotros?». No tenía respuesta, o quizás la tenía, pero era demasiado dolorosa para decirla en voz alta, especialmente frente a mis hijos que ya estaban lo suficientemente asustados. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que su padre acababa de elegir a otra mujer sobre su familia? ¿Cómo explicarme a mí misma que el hombre con quien había compartido más de una década de mi vida nos había abandonado en el momento más vulnerable? «Papá, tiene que ayudar a la otra persona herida», dije finalmente, mientras las puertas de la ambulancia se cerraban. «Nos verá en el hospital». Pero mientras la sirena comenzaba a sonar y nos dirigíamos al hospital, sabía que algo fundamental se había roto, algo que ningún médico podría reparar. La imagen de Martín subiendo a la otra ambulancia, sosteniendo la mano de aquella mujer desconocida que había destrozado más que nuestro auto, se grabó en mi mente como una herida que nunca cicatrizaría. En el hospital, mientras me realizaban radiografías y una tomografía para descartar lesiones internas, solo podía pensar en la expresión de Martín al verla. Era la mirada de un hombre enamorado, preocupado por perder a alguien valioso. Una mirada que hacía años no me dedicaba a mí. Y mientras el técnico me pedía que me quedara quieta para la tomografía, una pregunta martilleaba en mi cabeza. ¿Quién era ella? ¿Y cuánto tiempo llevaba robándome a mi marido sin que yo lo supiera? El olor antiséptico del hospital me resultaba asfixiante. Habían pasado casi 48 horas desde el accidente, y Martín seguía sin aparecer. Los médicos me diagnosticaron 2 costillas fracturadas, una contusión en la cabeza que requirió 5 puntos y un esguince en la muñeca izquierda. Físicamente, estaba destrozada, pero el dolor emocional era infinitamente peor. Santiago tenía el brazo enyesado por la fractura que sufrió en el impacto. Lo que más me preocupaba era que casi no hablaba. Se limitaba a mirar por la ventana de la habitación del hospital, como esperando ver a su padre en cualquier momento. Valeria había tenido más suerte.
Solo sufrió algunos rasguños y un moretón en la pierna. Mi hermana Teresa se había quedado con ellos en la sala de pediatría mientras me realizaban más estudios. Señora Morales, todo parece estar en orden, dijo el médico mientras revisaba mis radiografías. Las costillas sanarán por sí solas, pero debe guardar reposo absoluto durante 3 semanas. Asentí mecánicamente. Reposo. Como si pudiera descansar con la imagen de Martín, corriendo hacia aquella mujer repitiéndose constantemente en mi mente. ¿Han sabido algo de mi esposo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El médico negó con la cabeza, evitando mi mirada. Seguramente ya se había enterado de la situación. En los hospitales, los rumores corren más rápido que el suero en las venas. Cuando regresé a la habitación donde estaban mis hijos, Teresa me abrazó con cuidado de no lastimarme. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y compasión. Llamé a mamá y papá. Vienen en camino, susurró. ¿Quieres que busque a Martín? Debe estar en alguna parte del hospital. No, respondí con firmeza. Si quisiera estar con nosotros, ya habría venido. Santiago levantó la mirada al escuchar el nombre de su padre. ¿Papá no va a venir?, preguntó con voz pequeña, tan vulnerable que sentí que mi corazón se rompía aún más. Estoy segura que vendrá pronto, cielo. Mentí, odiándome por hacerlo, pero sin saber qué más decir. Esa noche, mis padres llegaron. Mi madre, Elena, entró como un torbellino a la habitación, abrazando a sus nietos y luego a mí, con lágrimas en los ojos. Mi padre, Ricardo, más contenido pero igualmente preocupado, habló con los médicos sobre nuestra situación. «Pueden irse mañana», explicó después. «Te llevaremos a casa, Lucía. Ya hablamos con Teresa y se quedará contigo hasta que puedas valerte por ti misma». «Gracias, papá», respondí, agradecida por su apoyo, pero sintiéndome como una niña nuevamente, dependiente y vulnerable. A la mañana siguiente, mientras Teresa ayudaba a los niños a prepararse para salir, escuché voces en el pasillo. Una de ellas era inconfundible. Martín. Por un momento, mi pulso se aceleró. Finalmente había venido. Pero entonces escuché otra voz, una voz de mujer que no reconocí, y todo cobró sentido. La puerta se abrió y Martín entró, solo. Tenía un pequeño vendaje en la frente y ojeras profundas. Parecía agotado, pero no precisamente por preocupación hacia nosotros. «Lucía, yo», comenzó, pero mi mirada lo detuvo. «2 días, Martín. 2 malditos días sin saber de ti», dije, manteniendo la voz baja para que los niños, que estaban en el baño con Teresa, no escucharan. «¿Dónde estabas?». Él evitó mi mirada, pasándose una mano por el cabello en ese gesto nervioso que conocía tan bien. Elena tuvo una hemorragia interna. Estaba grave, yo. No podía dejarla sola. Elena. Así que ese era su nombre. La mujer que casi nos mata tenía nombre, y Martín lo pronunciaba con una familiaridad que me revolvió el estómago. ¿Y tus hijos? ¿También podías dejarlos solos a ellos?, pregunté, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo comenzaba a desbordarse. Santiago tiene el brazo roto. Valeria no ha dejado de preguntar por ti. Lo sé, lo siento, respondió, pero su disculpa sonaba vacía, automática. Es complicado, Lucía. ¿Complicado?, repetí con incredulidad. ¿Qué parte exactamente es complicada, Martín? ¿Abandonar a tu familia herida para correr a los brazos de tu amante? ¿O venir 2 días después con una disculpa patética? El color abandonó su rostro. Por un momento pareció genuinamente sorprendido, como si no esperara que yo supiera la verdad. ¿Cómo?, comenzó, pero se detuvo. ¿Cómo lo sé? Terminé por él. Te vi, Martín. Vi cómo la mirabas, cómo la tocabas. Nunca me has mirado así a mí, ni siquiera cuando éramos novios. Él se dejó caer en la silla junto a la cama, derrotado. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. No quería que te enteraras así, dijo finalmente. Pensaba decírtelo, encontrar el momento adecuado, pero... ¿Pero qué? ¿Esperabas que tu amante y tu esposa nunca se cruzaran? La amargura en mi voz era palpable. ¿Cuánto tiempo, Martín? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Dudó, lo cual fue respuesta suficiente. No era algo reciente. No era un desliz, una aventura pasajera. Esto llevaba tiempo. 1 año, admitió finalmente. Un poco más, quizás, 1 año. Más de 365 días de mentiras, de excusas para llegar tarde,
de viajes de trabajo que probablemente pasó con ella, un año durmiendo a mi lado después de haber estado con otra. La traición era tan profunda que me dejó sin aliento. Elena trabaja en mi oficina. Continuó como si eso explicara algo. Empezó como algo casual, pero luego, ahórratelo. Lo interrumpí, sin querer escuchar los detalles de cómo se enamoró de otra mientras yo criaba a sus hijos. No me interesan tus justificaciones. La puerta del baño se abrió y Santiago salió, seguido por Valeria y Teresa. Al ver a su padre, los ojos de Santiago se iluminaron. ¡Papá!, exclamó, corriendo hacia él con su brazo enyesado. Martín lo abrazó, visiblemente incómodo. Valeria también se unió al abrazo, ajena a la tensión que flotaba en la habitación. Teresa me miró, preguntándome silenciosamente si estaba bien. Asentí brevemente. Por los niños mantendría la compostura. Por ahora. Papá, ¿por qué no viniste antes?, preguntó Santiago con esa honestidad brutal propia de los niños. Te esperamos mucho tiempo. Vi el dolor en los ojos de mi hijo y sentí que algo dentro de mí se endurecía. Martín podía lastimarme a mí, pero no permitiría que lastimara a mis hijos. Estaba ayudando a la señora del otro auto, respondió Martín, evitando mirarme. Estaba muy herida. ¿Más herida que mamá?, insistió Santiago, frunciendo el ceño. Mamá también estaba muy herida, y lloraba cuando no estabas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín no tenía respuesta para eso, porque no había justificación posible. Niños, ¿por qué no van con la abuela a buscar algo para desayunar?, intervino Teresa, salvando la situación. Creo que mamá y papá necesitan hablar. Una vez que los niños salieron con mi hermana, enfrenté a Martín nuevamente. ¿Qué quieres?, pregunté directa. ¿Has venido a buscar tus cosas? ¿A pedir el divorcio? Él pareció genuinamente sorprendido por mi tono. No, yo solo quería ver cómo estaban. ¿Y traer esto?, dijo sacando un sobre de su chaqueta. Son los datos del seguro, para arreglar lo del auto y los gastos médicos. Lo miré, incrédula. ¿De verdad pensaba que eso era lo importante ahora? Puedes quedarte con tu maldito seguro, respondí, arrojando el sobre a un lado. Lo que necesitábamos era que estuvieras aquí, con nosotros, no tus papeles ni tu dinero. Lucía, por favor. Intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerlo. No me toques, advertí. Ya decidiste a quién quieres tocar, y no soy yo. Ahora vete. Mis padres nos llevarán a casa. Es mi casa también, protestó débilmente. ¿En serio? Porque no lo parecía hace 2 días, cuando nos abandonaste en ese accidente. Martín abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono sonó. Instintivamente lo sacó y miró la pantalla. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Era ella. Deberías atender, dije con frialdad. No la hagas esperar. Sin más palabras salió de la habitación, con el teléfono en la mano. A través de la puerta entreabierta, lo vi responder la llamada con un tono suave que hacía años no usaba conmigo. Fue ese momento, viéndolo alejarse por el pasillo del hospital, cuando comprendí que mi matrimonio había terminado mucho antes del accidente. La colisión solo había expuesto lo que ya estaba roto. Cuando mis padres regresaron con los niños, les dije que Martín había tenido que irse. No mencioné que probablemente no volvería. Esa conversación tendría que esperar. Por ahora, teníamos que enfocarnos en sanar, tanto las heridas físicas como las invisibles, esas que dolían mucho más. Mientras salíamos del hospital, una enfermera me detuvo brevemente. Su esposo estuvo aquí los 2 días, dijo en voz baja, pero en la habitación 307, con la otra paciente del accidente. Pensé que debería saberlo. Le agradecí la información, aunque no necesitaba confirmación de lo que ya sabía. Martín había elegido, y no nos había elegido a nosotros. La casa nunca me había parecido tan silenciosa. Después de 3 días en el hospital, finalmente estábamos de vuelta, pero nada se sentía igual. Martín no había vuelto desde nuestra conversación en el hospital. Lo único que sabía de él era a través de mensajes escuetos preguntando por los niños. Teresa se había instalado en la habitación de invitados para ayudarnos mientras yo me recuperaba. Mis padres venían todos los días, trayendo comida y distrayendo a los niños, intentando mantener una apariencia de normalidad en medio del caos. Aquella tarde, mientras los niños veían televisión con Teresa, decidí enfrentarme a algo que había estado evitando, nuestro dormitorio. Entré con paso inseguro. La cama seguía deshecha del último día que dormimos allí, antes de visitar a mis padres.
Había una camisa de Martín sobre la silla y su perfume aún flotaba en el aire. Abrí su armario. No estaba segura de qué buscaba. Tal vez pruebas, confirmaciones de lo que ya sabía, o simplemente torturarme un poco más. Entre sus trajes, perfectamente colgados, encontré una caja de zapatos en la parte superior. Nunca había reparado en ella antes. Con manos temblorosas la bajé y la abrí sobre la cama. Dentro había recibos de restaurantes a los que nunca me había llevado, entradas a conciertos que supuestamente habían sido reuniones de trabajo, y un sobre con fotografías. Mi estómago se contrajo al verlas. Eran fotos de Martín con ella, con Elena, en una playa, sonriendo a la cámara. En lo que parecía ser un hotel, abrazados. Había más de una docena de imágenes, todas mostrando a una pareja evidentemente enamorada. La más reciente, según la fecha al reverso, era de apenas 2 semanas atrás. Mientras yo preparaba la fiesta de cumpleaños de Valeria, Martín estaba con ella en algún lugar, capturando momentos que ahora me perforaban el corazón. Junto a las fotos había una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, encontré un anillo, con un zafiro. No era mío. Nunca lo había visto. Dentro de la caja, una pequeña nota. Para mi Elena, porque pronto serás oficialmente mía. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No solo era una aventura. Martín planeaba dejarme, reemplazarme. Y el accidente simplemente había acelerado lo inevitable. El sonido de mi teléfono me sacó de ese trance doloroso. Era Ana, mi mejor amiga desde la universidad. Teresa debió haberle contado lo sucedido. Lucía, por Dios, ¿cómo estás? Teresa me contó lo del accidente, pero no todo. Su voz sonaba preocupada. Ana, yo. Intenté responder, pero las palabras se ahogaron en un sollozo. Voy para allá, dijo inmediatamente. No te muevas. 1 hora después, Ana estaba sentada a mi lado en la cama, mirando con incredulidad las fotos esparcidas sobre el edredón. «Él muy cabrón», murmuró, pasando las imágenes una a una. «¿Y dices que trabaja con él?» «Sí, en la oficina. Llevan más de 1 año juntos», según confesó. Ana guardó silencio un momento, como si dudara en decir algo. Conocía esa expresión. Ocultaba algo. «Ana, ¿qué sabes?», pregunté directamente. Ella suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No quería ser yo quien te lo dijera, Lucía. Especialmente ahora, con lo del accidente y todo. Por favor, necesito saberlo todo. No más mentiras, no más secretos». Ana asintió, resignada. Elena Vázquez. Es la nueva directora de marketing de la empresa. La trajeron de la filial de Minomicentes en Barcelona hace unos 18 meses, comenzó. Pero lo que quizás no sabes es que todo el mundo en la empresa está al tanto de lo de ellos. La revelación fue como una nueva colisión, tan violenta como la del auto. ¿Todo el mundo?, repetí, incrédula. Sí, Carlos me lo contó en la última cena de Navidad de la empresa. Aparentemente no son muy discretos, explicó, refiriéndose a su esposo, que trabajaba en el mismo edificio que Martín. Hay rumores de que incluso han usado la oficina de Martín para... Ya sabes, miles de imágenes pasaron por mi mente. Las cenas de empresa a las que asistí del brazo de Martín, las sonrisas condescendientes, las miradas compasivas. Todos lo sabían. Todos menos yo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos me rogó que no lo hiciera. Dijo que no era nuestro asunto, que ustedes tenían que resolverlo solos, respondió con voz quebrada. «Debí habértelo dicho, Lucía. Lo siento tanto. No podía culparla. En su lugar, yo probablemente habría hecho lo mismo. Nadie quiere ser el mensajero de una noticia tan devastadora». «Hay más», continuó Ana, y por su tono supe que lo peor estaba por venir. «Elena está embarazada, de 3 meses». El mundo se detuvo. Mi visión se nubló momentáneamente y sentí un zumbido en los oídos. Elena estaba esperando un hijo de Martín. Mientras él dormía a mi lado, mientras desayunábamos en familia, mientras planeábamos el futuro de Santiago y Valeria, Martín había creado una vida paralela, una vida que ahora incluiría un nuevo hijo. «¿Estás segura?», logré preguntar. Carlos la escuchó hablando por teléfono en el baño. Estaba muy emocionada, diciendo que pronto podrían estar juntos oficialmente. Todo encajaba. El anillo, las fotos recientes, la urgencia de Martín por estar con ella después del accidente. No era solo preocupación por su amante, era preocupación por su futuro hijo. «¿Qué vas a hacer, Lucía?», preguntó Ana, tomando mi mano.
Era una pregunta que ni yo misma sabía responder. ¿Qué hace una mujer cuando descubre que toda su vida ha sido una mentira? ¿Cuándo el padre de sus hijos ha construido otra familia en paralelo? No lo sé, admití. Pero no puedo seguir así, viviendo en la ignorancia mientras todos a mi alrededor saben la verdad. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Pasos familiares subieron la escalera. Martín. Ana me miró, preguntándome silenciosamente si quería que se quedara. Negué con la cabeza. Estaré bien. Necesito enfrentar esto sola. Me abrazó brevemente y salió de la habitación. La escuché intercambiar unas breves palabras con Martín en el pasillo antes de bajar. Cuando Martín entró al dormitorio, su expresión cambió al ver las fotos y la caja esparcidas sobre la cama. Se quedó paralizado en la puerta, como un niño atrapado en medio de una travesura. Lucía, yo. Está embarazada, dije interrumpiéndolo. Tu amante está esperando un hijo tuyo. Su rostro palideció, confirmando lo que Ana me había dicho. Por un momento pensé que lo negaría, que inventaría alguna excusa, pero para mi sorpresa, asintió. Sí, admitió finalmente. Tiene 3 meses. ¿Y planeabas decírmelo alguna vez? ¿O simplemente ibas a desaparecer un día con tu anillo de zafiro y tu nueva familia? Martín se acercó lentamente, sentándose en el borde de la cama, lejos de mí. Iba a decírtelo después. Del aniversario de tus padres, dijo con voz apagada. No quería arruinar su celebración. «Qué considerado», repliqué con amargura. «Y dime, ¿cuántas personas saben de tu aventura? Porque aparentemente soy la única idiota que no estaba enterada. Él tuvo la decencia de parecer avergonzado». «No. Es como piensas, Lucía. No fue planeado. Simplemente sucedió. ¿Durante más de un año?», pregunté incrédula. ¿Un embarazo simplemente sucedió? ¿Un anillo de compromiso simplemente apareció? Me enamoré, confesó, como si eso lo justificara todo. No busqué que pasara, pero con Elena siento cosas que hacía años no sentía. Es como una segunda oportunidad. Cada palabra era como una puñalada. No solo me había traicionado, ahora intentaba romantizar esa traición. ¿Y nosotros qué? ¿Tus hijos? ¿Los 11 años que llevamos juntos? Mi voz se quebró. ¿Todo eso no significa nada? Por supuesto que sí, respondió rápidamente. Siempre serás la madre de mis hijos. Eso nunca cambiará. Pero ya no soy suficiente para ti. Completé su pensamiento. Martín guardó silencio, lo cual fue respuesta suficiente. ¿Cómo está?, pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. ¿Elena? Parecía confundido por mi interés. Está mejor. La hemorragia interna se controló, pero debe guardar reposo absoluto por el embarazo. Asentí, procesando la información. En otras circunstancias, habría sentido compasión por ella, por el bebé, pero ahora solo sentía un vacío enorme. Quiero el divorcio, dije finalmente, las palabras saliendo firmes a pesar del nudo en mi garganta. No voy a ser el obstáculo en tu segunda oportunidad. Esperaba resistencia, quizás incluso un intento de reconciliación por los niños, pero nuevamente Martín me sorprendió. Creo que es lo mejor, acordó, casi con alivio. Podemos hacerlo de manera civilizada, por Santiago y Valeria. En ese momento entendí que Martín ya había tomado su decisión mucho antes del accidente. Ya había planificado su salida, su nueva vida. Yo solo estaba recibiendo la notificación formal. Mañana. Hablaremos con los niños, dije repentinamente agotada. Por ahora, creo que deberías irte. Esta también es mi casa, Lucía, protestó débilmente. Una casa que piensas abandonar, respondí. Además, no puedo verte ahora mismo sin recordar cómo nos dejaste en ese auto, sangrando, para correr hacia ella. El golpe dio en el blanco. Martín se levantó, recogió algunas cosas básicas y salió sin decir otra palabra. Lo escuché bajar, despedirse brevemente de los niños con alguna excusa sobre trabajo, y luego el sonido de la puerta cerrándose. Me quedé sola con las fotos de su traición esparcidas sobre la cama, intentando asimilar que mi vida nunca volvería a ser la misma. En menos de una semana, había perdido a mi esposo, la seguridad de mi matrimonio, y la ingenua creencia de que conocía al hombre con quien compartía mi vida. Mientras recogía las evidencias de su engaño, una extraña calma comenzó a reemplazar el dolor. Ya no había incertidumbre, ya no había mentiras que descubrir.
Por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo la verdad completa, por dolorosa que fuera. Y con esa verdad venía una certeza: sobreviviría a esto. Por mí y por mis hijos encontraría la fuerza para reconstruir lo que Martín y Elena habían destrozado. Explicarle a un niño que sus padres ya no estarán juntos es una de las conversaciones más difíciles que he tenido que enfrentar. Los ojos de Santiago, tan parecidos a los de su padre, me miraban llenos de confusión. Valeria, demasiado pequeña para entender completamente, solo preguntaba repetidamente cuándo volvería papá a casa. Papá va a vivir en otra casa ahora, les expliqué, intentando mantener la voz firme. Pero los seguirá viendo muy a menudo. Nada cambia el hecho de que los ama muchísimo. ¿Es por la señora del coche?, preguntó Santiago demostrando una percepción que me dejó helada. La señora con la que se fue después del accidente. No quería mentirles más, pero tampoco podía cargarlos con toda la verdad. Los adultos a veces toman decisiones difíciles, respondí cuidadosamente. Papá y yo ya no podemos vivir juntos, pero ambos los amamos y siempre seremos sus padres. Los siguientes días fueron un infierno burocrático. Abogados, papeles, discusiones sobre la custodia, la casa, el dinero. Martín quería vender la casa para dividir el valor, pero yo me negué. Era el hogar de mis hijos, el único lugar estable que les quedaba en medio de tanto caos. A las 3 semanas del accidente, mis costillas ya sanaban bien. Santiago había comenzado terapia para procesar el trauma del accidente y el divorcio. Valeria seguía preguntando por su padre cada noche antes de dormir. Y yo estaba perdida. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré un sobre del hospital con la factura final de nuestra estancia. Al abrirlo, noté que había un número de teléfono escrito a mano en el margen. Debajo, un nombre: Dr. Gabriel Fuentes. Lo recordaba vagamente del hospital. El médico que había atendido a Santiago, alto, de cabello entrecano a pesar de no parecer mayor de 40 años. Había sido especialmente amable con mi hijo. Incluso le había regalado un pequeño auto de juguete para distraerlo mientras le enyesaban el brazo. Sin pensarlo demasiado, marqué el número. Dr. Fuentes, respondió una voz profunda al tercer tono. Hola, soy Lucía Morales. Usted atendió a mi hijo en el hospital después del accidente. Encontré su número en la factura. Y, ¿señora Morales? Sí, me interrumpió, sonando genuinamente complacido. ¿Cómo está Santiago? ¿Y usted? Físicamente estamos mejor, respondí, sorprendida por su interés sincero. Lo otro llevará más tiempo. Entiendo, dijo con suavidad. No es fácil lo que están pasando. Por eso me tomé el atrevimiento de dejarle mi número. Pensé que quizás necesitarían apoyo adicional. Algo en su tono, cálido y profesional a la vez, me hizo sentir segura. De hecho, Santiago tiene una cita para quitar el yeso la próxima semana, mencioné. No estaba segura de a quién contactar. Puedo atenderlo yo mismo, si lo prefiere, ofreció. También podría recomendarle un buen terapeuta infantil. Los niños procesamos el trauma de manera muy distinta a los adultos. Notó su uso del procesamos en lugar de procesan. Antes de que pudiera preguntar, agregó: mi hija tenía 6 años cuando perdí a mi esposa en un accidente de auto. Sé lo difícil que puede ser para un niño. Su confesión personal me dejó sin palabras momentáneamente. Lo siento mucho, murmuré. Fue hace 5 años. Respondió con una tranquilidad que solo viene con el tiempo. Pero por eso entiendo bien lo que están pasando sus hijos. ¿Y usted? Esa llamada fue el comienzo de algo que no esperaba. El doctor Fuentes, Gabriel, como insistió en que lo llamara, no solo se convirtió en el médico de Santiago, sino en un apoyo fundamental durante esas primeras semanas después del accidente. Fue él quien me sugirió retomar mi carrera de arquitectura, que había puesto en pausa cuando nació Valeria. No puede reconstruir una casa desde cero sin los planos adecuados, ¿verdad?, dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Lo mismo sucede con su vida, Lucía. Necesita volver a los cimientos, a lo que le da propósito. La arquitectura siempre había sido mi pasión. Había trabajado en un prestigioso estudio hasta que las demandas familiares y la insistencia de Martín de que alguien debía quedarse con los niños me llevaron a abandonarla. Ahora, con su comentario, una semilla se plantó en mi mente. Un mes después del accidente, mientras los niños estaban con Martín durante su primer fin de semana con él, me encontré frente a mi antiguo portafolio de proyectos. Hojeé los diseños, los bocetos, los planos que alguna vez me habían llenado de orgullo. En un impulso, envié un correo a mi antigua jefa, Claudia Mendoza.
Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Su estudio había crecido considerablemente y estaban buscando a alguien con experiencia para un proyecto residencial importante. ¿Podrías venir a una entrevista la próxima semana?, preguntaba su correo. El día de la entrevista, me miré en el espejo más tiempo del necesario. Me había cortado el cabello, dejando atrás la melena larga que a Martín tanto le gustaba, optando por un bob corto y práctico. Me apliqué maquillaje por primera vez en semanas, y me puse mi antiguo traje formal, que milagrosamente aún me quedaba bien. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía a la Lucía destrozada del hospital, ni a la esposa traicionada que encontró las fotos de la amante de su marido. Había algo nuevo en mis ojos: determinación. El estudio de Claudia era más grande y moderno de lo que recordaba. Me recibió con un abrazo cálido, como si no hubieran pasado años desde mi partida. Durante la entrevista, mientras mostraba mi portafolio y discutía mis ideas para el proyecto, sentí algo que había olvidado: confianza profesional. ¿Has estado fuera por ¿cuánto? ¿6 años? Preguntó Claudia. Y hablas como si nunca hubieras dejado el lápiz. Nunca lo dejé del todo, admití. Siempre estuve diseñando, aunque solo fuera en mi cabeza. Ella sonrió, cerrando mi portafolio. El proyecto es tuyo si lo quieres. Lucía, necesitamos a alguien con tu ojo para el detalle y tu sensibilidad. Además, dudó un momento, supe lo del accidente. Teresa me contó. Creo que este proyecto podría ser exactamente lo que necesitas ahora mismo. Salí de la entrevista con un contrato de medio tiempo que me permitiría conciliar el trabajo con el cuidado de mis hijos. Era menos de lo que había hecho antes, pero era un comienzo. Un nuevo comienzo. Esa noche, cuando fui a recoger a los niños del apartamento que Martín había alquilado, lo vi por primera vez desde nuestra separación. Había algo diferente en él. Parecía más delgado, con ojeras pronunciadas. ¿Cómo estuvieron?, pregunté, evitando cualquier tema personal. Bien, respondió escuetamente. Santiago está más callado de lo normal. Asentí. Nuestro hijo siempre había sido sensible. Comienza la terapia la próxima semana, le informé. Y yo, conseguí un trabajo. Volveré a la arquitectura. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, seguido por algo que no supe interpretar. ¿Admiración? ¿Culpa? Eso es. Me alegro por ti, Lucía, dijo finalmente. Siempre fuiste talentosa. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Tantos años juntos y ahora apenas podíamos mantener una conversación básica. ¿Y Elena?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. No sabía por qué quería saber, pero necesitaba cerrar ese capítulo de alguna manera. Martín pareció tensarse. Está bien, el embarazo progresa normalmente, respondió evitando mi mirada. Nos mudaremos juntos el próximo mes. La noticia debería haberme dolido, pero extrañamente sentí alivio. Cada confirmación de su nueva vida me liberaba. Un poco más de la nuestra. Espero que sean felices, dije, y lo sorprendente es que lo decía en serio. No por él, sino por el bien de mis hijos, que merecían un padre en paz, no consumido por la culpa o el resentimiento. De camino a casa, con los niños dormidos en el asiento trasero, mi teléfono sonó. Era Gabriel. ¿Cómo fue la entrevista?, preguntó sin preámbulos. Le había comentado sobre ella durante nuestra última conversación. Conseguí el trabajo, respondí, sin poder evitar la sonrisa en mi voz. Empiezo la próxima semana. Sabía que lo harías, dijo, y podía imaginar su expresión complacida. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Siempre lo has sido. Sus palabras resonaron en mí, de una forma que no esperaba. En el espejo retrovisor, vi a mis hijos dormidos, exhaustos después de un día con su padre. En la radio sonaba una canción que no reconocí, pero que hablaba de nuevos comienzos. Y en ese momento, conduciendo bajo el cielo estrellado, sentí por primera vez desde el accidente que quizás, solo quizás, lo peor ya había pasado. La reconstrucción había comenzado. No sería fácil ni rápida, pero como bien sabía por mi profesión, los cimientos sólidos eran la clave para una estructura duradera. Y estaba determinada a construir algo más fuerte, más resistente que antes. No solo por mí, sino por Santiago y Valeria, que merecían ver a su madre levantarse de las cenizas de lo que Martín había quemado. El primer día en el estudio de arquitectura fue como volver a casa después de un largo viaje. Los programas de diseño habían cambiado. Había caras nuevas, pero la esencia del trabajo seguía siendo la misma. Mis manos recordaban lo que mi mente había intentado olvidar. Mientras trabajaba en los primeros bocetos del proyecto residencial,
Me di cuenta de que estaba diseñando algo muy similar a lo que siempre había soñado para mi propia familia. Una casa abierta, luminosa, con espacios que invitaban a la conexión. Era como si inconscientemente estuviera recreando el hogar que había perdido, pero mejor, más fuerte, sin las grietas ocultas que eventualmente habían colapsado mi matrimonio. 3 meses habían pasado desde el accidente. El otoño estaba en pleno apogeo, y las hojas caían de los árboles como símbolos de un ciclo que terminaba para dar paso a algo nuevo. Mi vida había encontrado cierta estabilidad dentro del caos. Trabajaba 4 días a la semana en el estudio de Claudia. Santiago mostraba progresos en su terapia, y Valeria había comenzado a adaptarse a nuestra nueva rutina sin preguntar. Constantemente por su padre, Martín cumplía con las visitas acordadas y con la manutención, aunque cada intercambio seguía siendo incómodo. Elena, ya con 6 meses de embarazo, permanecía como una sombra en nuestras vidas, mencionada ocasionalmente por los niños cuando regresaban de estar con su padre, pero nunca vista por mí desde el día del accidente. Aquella tarde de octubre, estaba revisando los planos finales del proyecto residencial cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Lucía Morales?, preguntó una voz masculina cuando contesté. Sí, soy yo. Le habla el oficial Ramírez, de la Policía de Tránsito, explicó. Estamos investigando el accidente en el que usted y su familia estuvieron involucrados hace 3 meses, en la avenida principal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué investigaban un accidente después de tanto tiempo? ¿Sucede algo?, pregunté, intentando mantener la calma. Hemos obtenido un video del incidente, explicó el oficial. Una cámara de seguridad de la gasolinera de la esquina captó todo lo ocurrido, pero solo recientemente pudimos recuperar las imágenes debido a problemas técnicos. Entiendo, pero ¿por qué me llama? Ya presentamos todos los documentos para el seguro. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Señora Morales, el video muestra claramente que la señorita Vázquez pasó deliberadamente el semáforo en rojo. Además, dudó. También, muestra el comportamiento de su esposo después del accidente. Abandonar a víctimas en un accidente es un delito grave. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Un video. Existía un video del momento en que Martín nos abandonó para correr hacia Elena. ¿Qué significa esto exactamente?, logré preguntar. Necesitamos que venga a declarar. Y debo informarle que estamos considerando presentar cargos contra la señorita Vázquez por conducción temeraria y posiblemente contra su esposo por abandono de víctimas. Mi mente giraba a toda velocidad. No había considerado implicaciones legales en lo sucedido. Estaba demasiado ocupada lidiando con el trauma emocional. Iré esta misma tarde, respondí antes de colgar. La comisaría era un edificio gris e impersonal. El oficial Ramírez, un hombre de mediana edad con expresión seria, me condujo a una pequeña sala donde me mostró el video. Ver la secuencia de eventos que había vivido pero nunca visto desde afuera fue devastador. La cámara había captado perfectamente cómo el auto plateado de Elena cruzaba temerariamente el semáforo en rojo, cómo Martín intentaba esquivarlo, el violento impacto. Pero lo más impactante era la segunda parte. Martín saliendo de nuestro auto destrozado, caminando hacia el otro vehículo, y su reacción al ver a Elena. El video, aunque sin audio, mostraba claramente cómo nos abandonaba, cómo permanecía con ella mientras extraños acudían a auxiliarnos a mis hijos y a mí. Como puede ver, explicó el oficial, existe una clara negligencia por parte de ambos. La señorita Vázquez no respetó el semáforo, y el señor Morales abandonó a 3 víctimas, 2 de ellas menores de edad, para auxiliar únicamente a la causante del accidente. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, aún conmocionada por las 2 imágenes. Depende en parte de usted, respondió. Como víctima principal y madre de los menores afectados, su declaración tendrá mucho peso. Si decide presentar cargos, el caso procederá. Nunca había considerado llevar a Martín ante la justicia. A pesar de su traición, seguía siendo el padre de mis hijos. Pero al ver esas imágenes, al revivir el momento en que eligió a Elena sobre nosotros con tanta claridad, algo cambió dentro de mí. Necesito pensar en ello, dije finalmente. ¿Puedo consultarlo con mi abogado? Por supuesto, asintió el oficial. Le daremos una copia del video para que pueda mostrárselo. Esa noche, después de acostar a los niños, envié un mensaje a Gabriel. Nos habíamos vuelto cercanos en los últimos meses. Nuestras conversaciones habían evolucionado desde consultas médicas a charlas sobre libros, música y, eventualmente, nuestras vidas personales. Nunca había etiquetado nuestra relación, pero sabía que era algo más que una amistad.
Necesito hablar. ¿Puedes venir? 20 minutos después estaba en mi puerta con una botella de vino y esa expresión de preocupación que había llegado a conocer también. Le mostré el video en mi laptop, observando su rostro mientras lo veía. Su mandíbula se tensó visiblemente. «Hijo de puta», murmuró cuando terminó, una expresión que nunca le había escuchado usar. Sabía que os había abandonado, pero verlo. «Lucía, lo siento mucho. La policía quiere que declare», expliqué. «Podrían presentar cargos contra ambos». Gabriel reflexionó un momento, pasándose una mano por su cabello entrecano. «¿Qué quieres hacer tú?», preguntó finalmente. Era la pregunta correcta. No lo que debería hacer, no lo que sería mejor para todos, sino lo que yo quería. «No lo sé», admití. «Una parte de mí quiere que paguen por lo que hicieron, por poner en peligro a mis hijos, por abandonarnos. Pero otra parte piensa en Santiago y Valeria. ¿Cómo les afectaría ver a su padre enfrentando cargos criminales?» Gabriel asintió, comprendiendo mi dilema. «No tienes que decidirlo esta noche», dijo suavemente. «Pero recuerda que a veces la justicia no solo repara el pasado, sino que protege el futuro». Pasamos el resto de la noche hablando sobre las posibles consecuencias de cada decisión, compartiendo el vino y, ocasionalmente, momentos de silencio cómodo, que ya no necesitaban ser llenados con palabras. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, llamé a mi abogada, Patricia Jiménez, quien ya llevaba mi caso de divorcio. Su reacción al ver el video fue similar a la de Gabriel. «Esto cambia todo, Lucía», dijo con firmeza. «No solo respecto a posibles cargos penales, sino también en cuanto al divorcio y la custodia. ¿A qué te refieres? Este video demuestra negligencia grave por parte de Martín hacia sus hijos. Un juez lo vería como abandono en un momento de crisis, priorizando a su amante sobre la seguridad de sus propios hijos», explicó. «Podríamos solicitar la custodia completa con visitas supervisadas. No había considerado esa posibilidad. Hasta ahora, a pesar de todo, había intentado mantener una relación cordial con Martín por el bien de los niños, acordando una custodia compartida». «¿Y los cargos criminales?», pregunté. «Tienen mérito», respondió Patricia. «Elena claramente cometió una infracción grave al pasar el semáforo en rojo, y Martín abandonó a 3 víctimas del accidente, 2 de ellas menores. Pero si decides no presentar cargos, probablemente la fiscalía no lo hará por su cuenta». Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Claudia, mi jefa. «Lucía, hay algo que creo que deberías saber», comenzó con tono serio. «Acaba de llegar un video a la oficina. Alguien lo ha enviado a todos los empleados. Mi sangre se heló. ¿El video del accidente?» «¿Pero cómo?» «Es del accidente, ¿verdad?», pregunté, temiendo la respuesta. «Sí», confirmó. «No sé quién lo ha distribuido, pero ahora toda la empresa lo ha visto, incluido Roberto. Roberto era el director de la empresa donde trabajaban Martín y Elena, un hombre estricto con altos estándares morales, conocido por no tolerar escándalos que pudieran afectar la imagen de la compañía. No tuve que esperar mucho para conocer las consecuencias. Esa misma noche, Martín llamó. Su voz sonaba tensa, furiosa. «¿Fuiste tú?», espetó sin saludar. «¿Tú enviaste ese maldito video a toda la empresa?». «¿De qué hablas?», pregunté, aunque ya sabía a qué se refería. «No te hagas la inocente, Lucía. El video del accidente. Alguien lo envió a toda la oficina. Roberto me ha suspendido indefinidamente y Elena está devastada. Está embarazada, por Dios. No necesita este estrés. Su preocupación por Elena, incluso ahora, hizo que algo se endureciera dentro de mí. No fui yo quien envió el video, Martín», respondí con calma. «Pero tampoco me entristece que la gente vea la verdad. Que vean cómo abandonaste a tus hijos heridos para correr hacia ella». «Eso no fue así», balbuceó, pero ambos sabíamos que el video no dejaba lugar a interpretaciones. «La policía tiene el video», le informé. «Están considerando presentar cargos contra ambos». Un silencio sepulcral siguió a mis palabras. «¿Qué quieres, Lucía?», preguntó finalmente, su voz ahora más calmada, casi derrotada. «¿Venganza? ¿Es eso? Quiero justicia, Martín. No solo para mí, sino para Santiago y Valeria. Quiero que asumas la responsabilidad de tus acciones por una vez en tu vida». Tras colgar, me senté en el sofá, intentando procesar todo lo ocurrido. No había sido yo quien distribuyó el video.
pero sospechaba quién podría haberlo hecho. El oficial Ramírez había mencionado que varias personas habían solicitado copias, como parte de la investigación. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, recibí un mensaje de Patricia. Martín ha solicitado una reunión urgente. ¿Puedes venir a mi despacho a las 11? Cuando llegué al bufete, Martín ya estaba allí, sentado frente al escritorio de Patricia. Se veía demacrado, con profundas ojeras y el traje arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Lucía, comenzó sin preámbulos. Quiero negociar. Patricia me indicó que tomara asiento mientras sacaba una carpeta. El señor Morales nos ha hecho una propuesta, explicó. Quiere evitar que presentes cargos criminales. Escucho, dije simplemente. Martín se aclaró la garganta. Te cedo la casa completamente, comenzó. Renuncio a cualquier reclamación sobre ella. Además, aumentaré la manutención un mínimo 50% y crearé un fondo para la Universidad de los Niños. Solo te pido que no presentes cargos. Lo miré, estudiando su rostro. No era arrepentimiento lo que veía, era miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a perder su trabajo permanentemente, miedo al escándalo público. ¿Y la custodia?, pregunté. Martín bajó la mirada. Aceptaré visitas supervisadas por 6 meses, ofreció. Después podemos reevaluar. Patricia me miró, indicándome que era una buena oferta. Mejor de lo que probablemente conseguiríamos en los tribunales. Pero algo dentro de mí se resistía a aceptar tan fácilmente. ¿Qué hay de Elena?, pregunté. Ella también es responsable. Pasó un semáforo en rojo a propósito. Martín pareció sorprendido por mi pregunta. Está embarazada, Lucía. De 7 meses ya. Si presentas cargos, podría ir a la cárcel después de dar a luz. La ironía no se me escapaba. El mismo hombre que nos había abandonado heridos en un auto destrozado ahora apelaba a mi compasión por su amante embarazada. Necesito pensarlo, dije finalmente levantándome. Te daremos una respuesta mañana. Salí de la oficina sintiendo una extraña mezcla de poder y agotamiento. Por primera vez desde el accidente, Martín estaba a merced de mis decisiones, no al revés. 3 años pueden cambiar toda una vida. A veces para destruirla, otras para reconstruirla desde sus cimientos. En mi caso, fueron ambas cosas. Era una soleada tarde de primavera, y el parque estaba lleno de familias disfrutando del buen tiempo. Santiago, ahora con 12 años, jugaba fútbol con otros niños mientras yo observaba desde un banco, trabajando en algunos bocetos para mi último proyecto. Mi estudio de arquitectura, Nuevos Cimientos, acababa de cumplir su primer aniversario. Después de 2 años trabajando con Claudia, finalmente había reunido el valor y los recursos para emprender por mi cuenta. Valeria, con sus 8 años recién cumplidos, estaba sentada a mi lado, concentrada en su tablet, donde dibujaba con sorprendente habilidad para su edad. Su cabello, recogido en una trenza que había aprendido a hacer sola, brillaba bajo el sol. «Mami, ¿puedo mostrarle esto a Gabriel cuando venga?», preguntó enseñándome su último dibujo, una casa con un diseño sorprendentemente detallado. «Claro, que sí, cariño», respondí sonriendo al ver su entusiasmo. «Llegará en cualquier momento con Paula». Como si mis palabras lo hubieran invocado, vi a Gabriel acercándose por el sendero principal, tomado de la mano de su hija Paula, ahora de 11 años. Los últimos rayos de sol hacían brillar el anillo. En su mano izquierda, un sencillo aro de oro que hacía juego con el que yo llevaba desde hacía 6 meses. El camino que nos había llevado del hospital a este momento había sido largo y complicado, pero cada paso había valido la pena. Después de aquella reunión con Martín y mi abogada, donde me ofreció todo para evitar cargos criminales, tomé una decisión que sorprendió a muchos, incluida yo misma. Acepté su oferta de la casa y la manutención aumentada, pero con una condición adicional, que tanto él como Elena asistieran a terapia de manejo de ira. No presenté cargos criminales, no por ellos, sino por Santiago y Valeria. Mis hijos no necesitaban ver a su padre en los tribunales o, peor aún, en la cárcel. Durante meses, Martín cumplió religiosamente con las visitas supervisadas. Para mi sorpresa, parecía genuinamente arrepentido, no solo por el abandono durante el accidente, sino por años de negligencia emocional que solo ahora comenzaba a reconocer. La terapia, aunque inicialmente forzada, pareció tener un efecto positivo en él. Elena dio a luz a un niño saludable, Lucas, que ahora era el medio hermano de mis hijos. Al principio, la idea me resultaba insoportable, pero con el tiempo, al ver lo mucho que Santiago y Valeria querían a su hermanito,
Entendí que mi resentimiento no podía prevalecer sobre su felicidad. La vida de Martín y Elena no había sido fácil después del escándalo. Aunque eventualmente Martín encontró otro trabajo, su carrera nunca se recuperó completamente. El video, que aparentemente había sido filtrado por un compañero de trabajo indignado que había presenciado el accidente, se había convertido en su propia forma de justicia poética. Mi relación con Gabriel evolucionó naturalmente de la amistad al amor. Nunca buscamos forzar las cosas, simplemente dejamos que el tiempo sanara nuestras respectivas heridas. Su experiencia con la pérdida lo había convertido en alguien comprensivo y paciente, exactamente lo que necesitaba mientras reconstruía mi vida pieza por pieza. Nuestra boda fue sencilla, con nuestros hijos como únicos testigos realmente importantes. Santiago entregó los anillos, mientras Valeria y Paula arrojaban pétalos de flores. Martín asistió brevemente con Lucas, un gesto que aprecié por los niños. Ver a su padre felicitarme sinceramente marcó un punto de inflexión en nuestra complicada relación post-divorcio. «¡Paula! ¡Gaby!», exclamó Valeria corriendo hacia ellos con su tablet en mano. «¡Mira lo que dibujé!». Gabriel la alzó en brazos con una facilidad que venía de la práctica, estudiando seriamente su dibujo. «Es impresionante, Val», dijo con genuina admiración. «Definitivamente has heredado el talento de tu madre». «¿Es nuestra casa de la playa?». Valeria asintió entusiasmada. La casa de playa era nuestro proyecto familiar. Un pequeño terreno en la costa donde planeábamos construir un refugio de fin de semana. Yo había hecho los planos principales, pero Valeria insistía en aportar sus ideas, que sorprendentemente a menudo eran bastante acertadas. Gabriel se sentó a mi lado, colocando su brazo sobre mis hombros con naturalidad. Paula se unió a Santiago en el juego de fútbol, integrándose perfectamente. Nuestra familia recompuesta funcionaba de una manera que nunca habría imaginado posible 3 años atrás. «¿En qué estás pensando?», preguntó Gabriel, notando mi mirada distante. «En el tiempo», respondí honestamente. «En cómo algo tan destructivo como ese accidente pudo, eventualmente, llevarme a esto. A encontrarte, a recuperarme a mí misma». Él asintió, comprendiendo perfectamente. Ambos habíamos experimentado cómo la vida puede derrumbarse en un instante, pero también cómo es posible reconstruir algo hermoso entre los escombros. «Por cierto», dijo, cambiando de tema, «vi a Elena esta mañana en el hospital. Vino a la consulta con Lucas por un resfriado». A pesar de todo, Elena y yo habíamos logrado establecer una relación cordial por el bien de los niños. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero el odio inicial se había transformado en una aceptación pragmática de nuestra situación. «¿Cómo están?», pregunté genuinamente interesada. «Bien. Lucas es un niño sano, muy parecido». «Ah», se interrumpió, no queriendo mencionar el parecido con Martín. «Está bien». Lo tranquilicé. «Ya no duele como antes». Y era cierto. El tiempo había cumplido su función. Las heridas habían cicatrizado, dejando marcas que ya no dolían al tocarlas, solo recordatorios de lo vivido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Claudia. Mi antiguo proyecto residencial había ganado un premio de diseño sustentable y quería que asistiera a la ceremonia como parte del equipo. Otro recordatorio de cómo mi vida profesional había florecido en medio de los escombros personales. «Mamá, mira», gritó Santiago mostrándome una espectacular atajada que acababa de realizar. Su brazo, completamente recuperado, ya no mostraba señales de la fractura del accidente. Lo aplaudí con entusiasmo, sintiendo una oleada de orgullo. Mis hijos no solo habían sobrevivido al trauma del accidente y el divorcio, habían crecido, más fuertes, más resilientes. Mientras observaba a nuestros hijos jugar, Gabriel entrelazó sus dedos con los míos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó suavemente. Asentí. Era el aniversario del accidente. 3 años exactos desde que mi vida dio un vuelco inesperado. 3 años desde que vi a Martín abandonarnos para correr hacia Elena. 3 años desde que comenzó mi doloroso renacimiento. Es extraño, reflexioné. Debería sentir algo más intenso, ¿no? Rabia, tristeza, resentimiento. Pero todo lo que siento es paz. «Eso se llama sanar», respondió Gabriel, apretando ligeramente mi mano. «No es que hayas olvidado o perdonado por completo. Es que has crecido más allá del dolor». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Había crecido más allá del dolor. Ya no era la mujer destrozada que sangraba en el asiento del pasajero, ni la esposa traicionada que encontró las fotos de la amante de su marido. Era una arquitecta exitosa,
Una madre fuerte. Una mujer que había encontrado el amor nuevamente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Pronto tendríamos que volver a casa, preparar la cena, ayudar con las tareas, seguir con nuestra rutina cotidiana. Una rutina que había construido con determinación y esfuerzo, ladrillo a ladrillo, día a día. Un movimiento a lo lejos captó mi atención. Martín había venido a recoger a los niños para su fin de semana programado. Nos saludó con un gesto y esperó pacientemente a que los niños terminaran de jugar. También él había cambiado. La arrogancia que alguna vez lo caracterizó había dado paso a una humildad nacida de las consecuencias de sus acciones. Santiago y Valeria corrieron a saludarlo, y por un momento, al verlos abrazarlo, sentí una punzada de nostalgia por lo que podría haber sido. Pero luego miré a Gabriel, a Paula, a la vida que estábamos construyendo juntos, y supe que estábamos exactamente donde debíamos estar. Lucía, me llamó Martín, acercándose después de saludar a los niños. Los planos que me enviaste, para la habitación de Lucas en mi casa. Son perfectos. Gracias. Había diseñado la habitación como un regalo para el niño. No porque Martín o Elena lo merecieran, sino porque Lucas era el hermano de mis hijos, y quería que se sintieran en casa allí también. Me alegro de que te gusten, respondí sinceramente. Hubo un momento de entendimiento silencioso entre nosotros. Nunca volveríamos a ser lo que fuimos, pero habíamos encontrado una manera de coexistir por el bien de nuestros hijos. Después de que Martín se marchara con los niños, Gabriel, Paula y yo regresamos a casa, nuestra casa. Mientras preparábamos la cena juntos, con Paula contándonos animadamente sobre su día en la escuela, me detuve un momento a absorber la escena. La cocina llena de risas, el aroma de la comida casera, la sensación de pertenencia. Te amo, le dije a Gabriel cuando Paula subió a lavarse las manos. No lo decía a menudo, quizás por un miedo residual a que el amor pudiera volver a traicionarme. Pero esa noche, en el aniversario del día que pensé sería el fin de mi mundo, sentí la necesidad de expresarlo. ¿Y yo a ti?, respondió con esa sonrisa que había llegado a ser mi refugio. Cada día un poco más. Más tarde, mientras revisaba los planos de la casa de playa en nuestro dormitorio, me detuve en una sección particular. Había diseñado una pared de cristal que daba al océano, permitiendo que la luz inundara el espacio interior. Era un diseño arriesgado. El vidrio podría romperse con una tormenta fuerte, pero había reforzado la estructura, añadido soportes adicionales, calculado cada posible contingencia. Era segura precisamente porque reconocía su fragilidad. Como mi corazón, pensé. No era indestructible, pero ahora estaba conscientemente diseñado para resistir, para permanecer fuerte incluso cuando los elementos arreciaran. El accidente que casi destruyó mi vida me había enseñado la lección más valiosa, que a veces las cosas deben romperse completamente para poder ser reconstruidas mejor, más fuertes, más auténticas. Y mientras el sueño me vencía, con la cabeza apoyada en el hombro de Gabriel, supe que había hecho algo más que sobrevivir. Había renacido.